Bien, entonces en esta primera clase que estamos grabando, vamos a ver qué será la estadística, ¿no? Esta es una materia que antes en la facultad era una materia común, pero después ya cada una de las carreras ha tenido su propia materia, pero es una materia sumamente importante, porque nosotros normalmente en agronomía, en forestal, en biología, trabajamos con datos, pues, ¿no? Los datos, en el caso de agronomía, datos tenemos que obtener de cultivos agrícolas, de suelo, del clima, de todas las variables que condicionan el desarrollo de los cultivos. Entonces, y peor todavía si queremos hacer experimentos, ¿no? Tenemos que tener conocimientos de cuáles son los métodos estadísticos que vamos a desarrollar, que vamos a aplicar a un conjunto de datos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la figura, yo tengo que, los gráficos son un aspecto sumamente importante, ¿no? La visualización de los resultados de un análisis estadístico es clave para que la gente pueda comprender, ¿no? Cuál es la información que nosotros hemos generado a partir de datos que se han tomado, en este caso del área agrícola, ¿no? Bien, entonces vamos a ir acá indicando, ¿y qué sería entonces, cómo definiríamos a la estadística, ¿no? Hay varias definiciones, definiciones antiguas, pero tomando en cuenta todos los avances que hemos tenido hasta el día de hoy, podemos tomar en cuenta esta definición que la denominamos una definición moderna de la estadística, una definición de nuestros días donde nos dice que es una ciencia transversal de aprendizaje la estadística. ¿Eso qué significa? Significa que no hay ninguna ciencia, ninguna área del conocimiento que pueda prescindir del aprendizaje de la estadística. Si ustedes ven los planes de estudio de todas las carreras que están en Vallecito, significa ingeniería agrícola, ingeniería agronómica, biología, ciencia ambiental y forestal, todos tienen la materia de estadística. Y hay algunas carreras y eso que tienen dos materias de estadística, ¿no? Hay también otra materia que está muy relacionada con la estadística, que también ustedes lo llevan, que es diseños experimentales, ¿no? Que es parte en realidad de la estadística, pero que en nuestras carreras lo están como una materia separada, pero o sea, para que nosotros podamos aplicar diseños experimentales, la base es aprender y conocer los métodos estadísticos, ¿no? Por eso es que un prerequisito de la materia de diseños experimentales es justamente la materia de estadística, ¿no? Entonces, ahora si nos vamos nosotros a tecnología, a la Facultad de Ciencias Tecnológicas, nos vamos a la Facultad de Ciencias de la Salud, a la Facultad de Humanidad, a la Facultad de Economía, a la Facultad de Contabilidad, que son facultades que tenemos en nuestra universidad, todas ellas tienen estadística, todas tienen. Hasta la carrera de actividad física, que es una carrera que tenemos en la Gabriel, también tiene estadística. Entonces, posiblemente haya alguna carrera que no cuente en su plan de estudios con esta materia, posiblemente la carrera de Derecho, tal vez, pero sin embargo, las otras carreras sí tienen la materia de estadística en su plan de estudios. Entonces, el aprendizaje de la estadística es para todas las ciencias, ¿no? Entonces, por eso es que hoy en día se denomina que la estadística es una ciencia transversal de aprendizaje a partir de los datos. ¿Eso qué significa? Que lo más importante para aplicar métodos estadísticos es tener datos. En el caso de agronomía, nosotros tenemos que tener datos acerca del desarrollo de los cultivos, del crecimiento de las plantas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera saber cuál es la mejor variedad de soya en un determinado lugar, la mejor variedad de girasol, tengo que tomar datos, ¿no? ¿De dónde voy a obtener esos datos? De las parcelas, ¿no? En las cuales voy a implementar estas variedades de estos cultivos. Esa va a ser mi materia prima para el análisis estadístico, los datos, ¿no? Entonces, pero también podría tomar en el caso de agronomía datos acerca del suelo, ¿no? Yo quisiera saber, a ver si las condiciones del suelo
tanto físicas, químicas o biológicas, son las adecuadas para el cultivo que estoy queriendo implementar. Entonces, puedo hacer un análisis estadístico, puedo saber cuánto de nitrógeno tendrá, cuánto de fósforo, cuánto de potasio, micronutrientes, capacidad de intercambio catiónico. Entonces, todas esas variables relacionadas al suelo nos van a generar datos, ¿no? Datos. Entonces, la materia prima de la estadística son los datos. Y a partir de obtener estos datos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el proceso? La estadística es encargada de la recolección de datos, de la organización de esos datos. Y la organización implica también la depuración de los datos. Significa que tenemos que limpiar algunos errores que nosotros podamos tener en nuestra base de datos, ¿no? Tenemos que hacer un análisis de los datos. Y ese análisis puede ser aplicando estadística descriptiva o aplicando estadística inferencial, que son las dos grandes divisiones que se tienen en la estadística. Después tenemos que interpretar los resultados, ¿no? Tiene que haber una interpretación de los resultados. Si, por ejemplo, nosotros en un estudio hemos determinado que una variedad es la que tiene el mejor comportamiento en un lugar y por lo tanto tiene el mayor rendimiento, un rendimiento que estadísticamente es superior al rendimiento de las otras variedades, tengo que interpretar este resultado. ¿Eso qué significa? Significa que tengo que redactar en ahí a qué podría atribuir, ¿no? ¿Qué factores han determinado de que esa variedad se haya comportado mejor en esas condiciones de clima y suelo del lugar donde hemos hecho el ensayo? Entonces, y posteriormente hacer la presentación de la información, tanto de números, pero como también de caracteres, o sea, de información cuantitativa y de información cualitativa. Y en este caso ahí, en la presentación de la información, tenemos que saber nosotros hacer gráficos, hacer tablas dinámicas, hacer gráficos o aplicar métodos matemáticos para poder interpretar y poder presentar estos resultados, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que la estadística utiliza métodos matemáticos, ¿no? ¿Por qué estaremos hablando de métodos matemáticos? Justamente porque cuando nosotros hablamos de estadística inferencial, ¿no? Que es la segunda parte de la ciencia, la primera es la estadística descriptiva, pero cuando ya queremos ir a estadística inferencial, a extrapolar los resultados de una muestra hacia una población, que es lo que ocurre en agronomía, ¿no? Entonces, ahí tenemos que aplicar modelos de distribución de probabilidades. Y todo lo que son probabilidades es parte de las ciencias matemáticas. Y es por eso también que la estadística se la conoce como una ciencia que es parte de las matemáticas. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de los datos que nosotros tenemos son datos cuantitativos, son números, ¿no? Aunque podemos tener también datos cualitativos, pero ya en la realidad se tiene que tener más datos numéricos que cualitativos. Por lo tanto, y por ese motivo, es que también hasta hoy se considera que la estadística es una rama de las matemáticas. Entonces, pero también estamos indicando que tenemos que tener conocimientos de las nociones de probabilidades. Hoy en día tenemos que tener conocimientos acerca de las predicciones. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasará, por ejemplo, con el rendimiento de un cultivo? ¿No? Si nosotros tenemos series de tiempo del rendimiento de un cultivo, podemos de alguna manera predecir cuáles van a ser los rendimientos en el futuro, ¿no? O en este momento podemos hacer estudios acerca, por ejemplo, del efecto del cambio climático sobre el rendimiento de un determinado cultivo. Entonces, podemos hacer simulaciones, predicciones. Entonces, por eso es que decimos que esta es una parte todavía de las ciencias de las matemáticas. ¿Y para qué hacemos todos esos métodos? ¿Para qué nosotros utilizamos todo ese procedimiento para convertir los datos en información? En información.
Ahora, ¿utilizamos métodos matemáticos? Sí, tenemos que utilizar, pero también utilizamos computadoras. Hoy en día es imposible que podamos estar haciendo cálculos con máquinas de calcular, ¿no? Tenemos que hacer en la computadora, ¿no? Con programas, ¿no? Lo básico que vamos a utilizar hoy en día es el Excel, ese es nuestro apoyo computacional. Tenemos menores posibilidades de equivocarnos cuando hacemos en Excel y más posibilidades de equivocarnos cuando hacemos con la maquinita de calcular, ¿no? Entonces, el objetivo de la estadística es justamente transformar los datos que nosotros recolectamos, que en el caso de agronomía se recolecta de las áreas donde están los cultivos, áreas de también información del suelo, del clima, ¿no? Los rendimientos de los cultivos, bueno, una serie de estudios que podemos realizar, cuáles son los mejores plaguicidas para controlar una plaga, cuál será el mejor fungicida para controlar el ataque de un hongo, etcétera. Todo eso, nosotros entonces, para eso necesitamos generar información. Y cuando ya tenemos información, transformando los datos en conocimiento, eso va a permitir tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones. Entonces, tomar decisiones en base a esa información y a esos datos reales significa que esa decisión va a tener un menor riesgo de equivocarse, ¿no? Aunque en estadística no hay certeza en sus conclusiones. ¿Eso qué significa? Significa que en estadística no hay ninguna conclusión que sea al 100%, ¿no? No hay eso. Siempre va a ser al 99%, al 98%, al 95%, pero no vamos a llegar nunca al 100%, porque si no, si fuera así la estadística, no debería haber, por ejemplo, errores en la predicción del clima, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, la predicción del clima, se puede dar por día, por hora, etcétera. Pero si dice, por ejemplo, en tal hora va a haber precipitación fluvial, no significa que sí o sí va a ocurrir esa precipitación. Simplemente significa que hay una alta probabilidad de que ese suceso, de que ese evento ocurra en esa hora. Pero puede ser que no ocurra, ¿no? Entonces, por eso decimos que no hay certeza en estadística. Todo eso del clima, de la predicción del clima, es parte de la aplicación de métodos estadísticos y fundamentalmente de modelos de probabilidades. Bien, entonces, este es el concepto que tenemos de lo que es la estadística. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Se ha entendido? Sí, No se olviden poner su nombre, nombre y apellido en el chat para lo de la lista, por favor. Creo que han colocado, pero no sé si han colocado varios. Creo que solamente 14 estudiantes han colocado su nombre y tenemos 44. Entonces, los demás, por favor, tienen que colocar su nombre en el chat. ¿Está claro, no? Bien, vamos a ver también algunos otros aspectos de la estadística moderna. Hoy en día tenemos la ciencia de datos, ¿no? Cada vez el mundo va teniendo una mayor cantidad de datos, cada año se genera una gran cantidad de datos y lo mismo ocurre en el campo de la agricultura, ¿no? En agronomía siempre vamos a tener datos de cultivos, de rendimiento, de comportamiento frente a determinados tratamientos, etcétera, ¿no? Especialmente en lo que es diseños experimentales. Podemos hacer, hemos dicho, predicciones, ¿no? Podemos hacer predicciones, investigaciones, agronegocios también se puede hacer. Entonces, y hemos dicho una cosa importante que ahora tenemos que abordar, es que la estadística como ciencia, como ya lo hemos visto anteriormente, tiene dos partes importantes. Uno es la estadística descriptiva, que es la estadística antigua, y otra parte es la estadística inferencial o estadística moderna. Entonces, en resumen, la estadística como ciencia se divide en estas dos partes. La estadística descriptiva o estadística antigua simplemente lo que hace es
recolectar datos, organizar los datos y describir los datos, ¿no? Después de describir los datos, solamente va a llegar a decir, por ejemplo, si nosotros tendríamos, por ejemplo, la altura de las plántulas, cuál es el dato que es el mínimo, cuál es el dato que es el máximo, cuál es el promedio, cuál es la variabilidad de ese conjunto de datos, su varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Entonces, y también podemos aplicar en estadística descriptiva eh, las medidas de tendencia central, aplicar métodos numéricos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión o de variabilidad, medidas de posición de los datos, medidas de forma de la curva de distribución de la variable. Entonces, hasta ahí llegamos con lo que es la estadística descriptiva. Y esos resultados tenemos que interpretarlo de la misma manera y tenemos que presentarlos para tomar decisiones. En cambio, la estadística moderna, la estadística inferencial, es la que utiliza los modelos de probabilidades. Y por lo tanto, a partir de lo que nosotros podamos estudiar en una muestra, la podemos extrapolar a toda una población con un nivel de incertidumbre, ¿no? Y como investigadores, como personas que trabajamos con estadística, la idea es que ese error, esa incertidumbre sea lo más mínima posible, tener el menor error posible. Entonces ahí vamos a aplicar, hemos dicho, una serie de modelos de probabilidades. Entonces eso significa que si yo, por ejemplo, estoy viendo cuál es la mejor variedad, pero esa variedad quiero que sea válida para un espacio grande que es una población, pero solamente tengo muestras que son parcelitas en las cuales voy a hacer ese estudio, entonces tengo que posteriormente calcular cuál es la incertidumbre. Voy a tener los resultados de las parcelas, pero para extrapolar todos esos resultados hacia toda un área más grande que es la población, tengo que indicar cuál es el nivel de error que se tiene en esa inferencia estadística, ¿no? Entonces, esas son las dos partes de la estadística. Y por lo tanto, en la materia vamos a comenzar con la parte, con el tema que es estadística descriptiva, la estadística descriptiva. Bien, otro aspecto importante que está ocurriendo es que, como ustedes pueden ver, cada vez tenemos una gran cantidad de datos, ¿no? Si nosotros vamos a Internet, podemos ir a repositorios, por ejemplo, de estudios agrícolas, donde tenemos gran cantidad de datos, ¿no? Varios datos acerca de experimentos que se han realizado en otros lugares, de determinados cultivos, lo podemos obtener del Internet. Entonces, hoy en día, nosotros podemos hacer todo tipo de estudios aplicando los métodos estadísticos. Podemos ver qué relaciones hay entre los datos de los cultivos, correlaciones, qué modelos de probabilidad, cómo podría predecir el comportamiento futuro de un cultivo en cuanto a su rendimiento, en cuanto al efecto del cambio del clima, etcétera. Entonces, también acá podemos indicar que el que quiera hacer investigación en agronomía con cultivos tiene que tener una buena base en la estadística, ¿no? Porque básicamente es aplicar métodos estadísticos, pero los métodos estadísticos adecuados para cierto propósito, ¿no? Entonces, es importante que podamos validar nuestras hipótesis, utilizar métodos aleatorios y de muestreo para garantizar que la confiabilidad de nuestras conclusiones, cuanto más fiabilidad tengan nuestras conclusiones, menos posibilidades de equivocarnos vamos a tener. Y uno de los objetivos más importantes de la estadística moderna, de la estadística inferencial, es minimizar los errores, pero eso tenemos que demostrar cuánto es realmente el error que estamos cometiendo. Bien, aquí tenemos un párrafo que es clave, que dice que la estadística contemporánea convierte datos crudos en información. Entonces hay un paso, hay dato crudo y ahí tenemos que generar información.
Y el puente para ir de los datos crudos hacia la información útil es justamente el procesamiento de los datos aplicando métodos estadísticos. ¿Para qué? Para comprender fenómenos, ¿no? Fenómenos. Entonces, si en el campo agrícola tenemos una gran cantidad de situaciones, de fenómenos que podemos de alguna manera comprender y posteriormente tomar decisiones racionales, con mínimas posibilidades de equivocarnos, porque estamos demostrando que el nivel de error que hemos cometido es el más mínimo. Entonces, este es un resumen de lo que hemos indicado hace rato. Otra cosa que me es importante acá mencionar es que nosotros hemos dicho que los datos son la materia prima para la estadística, pero los datos son parte de las variables, Entonces, la variable, por ejemplo, si hablamos de variable en las personas, yo puedo decir la variable es el peso de los estudiantes de estadística, esa es mi variable. ¿Cuáles van a ser mis datos? Mis datos van a ser, en este momento tengo 44 estudiantes, entonces, si cada uno me da su peso, cada uno de esos es un dato. Entonces voy a tener, en este momento, si quisiera hacer un análisis del peso de los estudiantes en este momento que están en el aula virtual, tendría que tener 44 datos del peso y analizar esos 44, hacer gráficos, hacer tablas, aplicar métodos numéricos y describir. Si solamente quiero describir, ¿no? Entonces, eh, la variable es única, ¿no? Y los datos pueden ser 44 o pueden ser más. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer un estudio del peso, pero de todos los estudiantes de la facultad, posiblemente sean, no sé, 3.000 datos. Si quisiera hacer un estudio de todos los estudiantes de la Gabriel René Moreno, posiblemente ahí, ¿cuántos datos voy a tener? Voy a obtener una gran cantidad de datos, posiblemente 90.000 o más. Entonces, va a depender de cuál es el alcance de análisis estadístico que se tenga, pero la variable no va a cambiar, sigue siendo. Solamente que va a cambiar ahí los datos. Si yo digo el peso de los estudiantes de la clase, el peso de los estudiantes de la facultad, el peso de los estudiantes de la Universidad Gabriel. Entonces, fíjense, pero la variable peso sigue ahí, ¿no? Indudablemente, si es de la clase, si es de la facultad o si es de toda la universidad, lo que va a cambiar es la cantidad de datos que tengamos. Y lo mismo puede ocurrir en el caso de los cultivos agrícolas. Bien, entonces, como ustedes saben, estamos trabajando en Zoom y no sé si todos ya han colocado su nombre, creo que solamente han colocado hasta este momento 29 personas, ¿no? Eh, Todos han colocado ya su nombre para que podamos grabar la lista. Bien, una vez que entonces dentro de un momento va a culminar la sesión del día de hoy, entonces vamos a culminar. Simplemente la idea era tener este tema de lo que hemos hecho en el otro grupo. En el otro grupo también hemos avanzado solamente hasta esta parte. De manera que la próxima semana avancemos de la misma manera los dos grupos. Entonces vamos a quedar acá. Entonces voy a grabar la lista. Todos están ya ahí en el chat con su nombre, ¿no? Sí, Ya, entonces bien. ya estoy grabando. Otra cosa importante, el aula ha sido, bueno, la sesión ha sido grabada. El video lo voy a mandar al grupo. Los que no han visto pueden verlo nuevamente ahí. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a quedar ahí. Hasta luego.